Título bomba. Kerem ataca a Hande, la verdad explosiva tras la entrevista, tensión máxima en el mundo de las novelas turcas. Hola, amantes de las novelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que sinceramente les va a dejar con la boca abierta. Si creían que lo habían visto todo en cuanto a dramas y salseo en las series turcas, prepárense, porque esto que les traigo hoy va a subir la temperatura a niveles estratosféricos. Y no estoy hablando de un nuevo capítulo lleno de intriga y amorío, sino de algo mucho más jugoso, la vida real. Hoy nos sumergiremos en las tensiones, los rumores y las explosiones que han sacudido el mundo de las estrellas turcas tras una entrevista que ha desatado la tormenta perfecta. Si ya lo han adivinado, vamos a hablar de Kerem y Hande. Pero no solo de ellos, sino también de cómo este tipo de situaciones parecen ser una constante en el competitivo y a veces volátil universo de las telenovelas turcas. Pero antes de entrar de lleno en el chisme, como siempre, les pido a todos los nuevos por aquí que no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, y por supuesto dejar su like si les gusta el contenido. Ya saben que su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles las últimas noticias y los mejores análisis de nuestras series turcas favoritas. Y si son fieles seguidores del canal, ya saben que aquí no nos andamos con rodeos, vamos directos al grano. Así que sin más preámbulos vamos a lo que nos truje. En el mundo de las telenovelas turcas, como en cualquier otro, las parejas de actores suelen generar una fascinación especial. Hay algo en la magia de ver a dos personas interactuar en la pantalla, representando un amor que nos atrapa y nos hace soñar. Y cuando la química traspasa la pantalla, cuando los sentimientos parecen auténticos, los fans enloquecen. Es el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de los seguidores de las series turcas, especialmente por su trabajo juntos en una serie que precisamente es una de las que vamos a analizar hoy. Pero hoy no vamos a hablar de su romance ficticio, de los guiones y las escenas cuidadosamente coreografiadas. Hoy nos adentraremos en los entresijos de su vida personal, en los rumores y las tensiones que han surgido en la vida real, y que han hecho que las redes sociales y los programas de farándula estallaran en un frenesí de especulaciones. Y todo o casi todo a raíz de una entrevista que se ha convertido en el detonante de un auténtico huracán mediático, un terremoto que ha sacudido los cimientos del mundo de las celebridades turcas. Vamos a analizar este tema, así como algunas otras series que, de una forma u otra, han generado mucho ruido y debate en torno a sus protagonistas, creando verdaderas novelas detrás de las cámaras. La primera serie de la que hablaremos es precisamente la que catapultó a la fama internacional a Kerem y Hande y de la que ya hemos hablado, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta comedia romántica, que logró cautivar a audiencias de todo el mundo, nos cuenta la historia de Eda Ylz, una joven aspirante a arquitecta, llena de sueños y ambiciones, que se ve obligada a firmar un contrato de compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario cuya vida está marcada por el trabajo y la disciplina. Los papeles de Eda y Serkan fueron interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes lograron transmitir una química tan palpable que hizo que muchos espectadores creyeran firmemente que su amor era real. La serie es una montaña rusa de emociones, con momentos divertidos y ligeros, pero también con instantes dramáticos y conmovedores que lograron conectar con el público a un nivel muy profundo. Y una de las claves de su éxito, sin duda alguna, fue la química innegable entre sus protagonistas. Esa química que traspasó las pantallas y que hizo soñar a los fans con un romance real, una historia de amor digna de un cuento de hadas. Los rumores se desataron como la pólvora, los paparazzis hicieron su trabajo, persiguiendo a la pareja en cada uno de sus movimientos, y finalmente confirmaron que sí, que la magia de la pantalla se había extendido a sus vidas personales. Los fans estaban extasiados, viviendo su propio romance a través de sus ídolos. La realidad superaba la ficción, o eso creían. Pero como en tantas otras historias de amor, el cuento terminó. La pareja rompió al igual que el contrato de la serie. Y aquí empieza el drama que nos ocupa hoy, el verdadero meollo de este vídeo. La ruptura, según se comentó en su momento, fue en términos cordiales, o por lo menos intentaron aparentarlo de cara al público, mostrando una imagen de madurez y respeto mutuo. Pero esta entrevista, de la que ya hablaremos en detalle, ha hecho que muchas de las bases de esa cordialidad se tambaleen, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y conflictiva de lo que se pensaba.
Pero antes de ahondar en lo que ha sucedido con Kerem y Hande, hablemos de otra serie que también causó sensación, no solo por su trama, sino por las noticias que surgieron en torno a sus protagonistas, Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos. Esta serie de género comedia romántica, con su aire fresco y desenfadado, nos presentó a Can Yaman y Demet Özdemir, dos actores con una química magnética que también hicieron soñar a los fans con una historia de amor real. En ella conocemos la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y un poco torpe, que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y cuya vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Candy Beat, el hijo del dueño. Esta serie, que tuvo un enorme éxito internacional, traspasando fronteras y conquistando corazones en todo el mundo, también vio nacer rumores de romance entre sus protagonistas. Los medios de comunicación, los blogs de farándula y las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de Can y Demet juntos, analizando cada una de sus miradas, cada uno de sus gestos, en busca de una confirmación de su amor. Aunque nunca se confirmó oficialmente, la química en pantalla era innegable, y sus interacciones fuera de cámaras alimentaron las esperanzas de los fans, quienes estaban convencidos de que su amor era tan real como el que mostraban en la serie. Y como suele suceder en este caso también, la serie terminó y el romance, o lo que parecía serlo, quedó en el olvido, sin una explicación clara para los seguidores que habían apostado por su amor. Y aquí quizás encontramos un patrón. Las parejas de telenovelas que se enamoran en la vida real, o que al menos aparentan hacerlo, no siempre tienen un final feliz. Y quizás por eso las declaraciones de Kerem sobre su expareja han generado tanta polémica y controversia, porque nos recuerdan que detrás de la fantasía de la pantalla, hay seres humanos con sus propias complejidades y conflictos. Volvamos entonces a Kerem y Hande. Tras meses de silencio y algunas declaraciones ambiguas, en las que ambos intentaban mantener una imagen de cordialidad y respeto mutuo, Hande Erçel concedió una entrevista que causó un gran revuelo. Sus declaraciones, cuidadosamente medidas, parecían inofensivas a primera vista, pero entre líneas, entre las pausas y los silencios, se podían intuir ciertas tensiones y resentimientos. Sin entrar en detalles explícitos sobre su relación con Kerem, sus respuestas y comentarios sobre ciertas actitudes y comportamientos de un exnovio, dejaron entrever que no todo había sido un camino de rosas en su relación, que detrás de la imagen de cuento de hadas que proyectaban, se escondían dificultades y problemas que marcaron su historia de amor. Muchos fans, con su aguda capacidad de observación y su profundo conocimiento de la vida de sus ídolos, interpretaron estas declaraciones como una indirecta muy directa hacia Kerem Bürsin, como una especie de llamada de atención, una forma de expresar sus sentimientos y sus decepciones sin tener que ser explícita. Y al poco tiempo la respuesta de Kerem, también a través de una entrevista que fue rápidamente difundida por los medios de comunicación, no se hizo esperar. La calma que había mantenido hasta entonces pareció romperse, dando paso a un torrente de palabras y emociones que no dejaron a nadie indiferente. En sus declaraciones, que muchos calificaron de explosivas, Kerem no se quedó callado y se defendió, contradiciendo algunos de los comentarios de Hande y dejando entrever que la visión que ella tenía de los hechos no era del todo correcta, que existían matices y circunstancias que no se habían tenido en cuenta. La tensión entre ambos se palpaba, incluso a través de la pantalla, a pesar de la distancia física y los filtros que intentaban mantener. Los fans estaban divididos, como suele suceder en este tipo de situaciones. Algunos apoyaban a Hande argumentando que ella había sido la víctima de la situación, mientras que otros se posicionaban al lado de Kerem, defendiendo su derecho a expresar su propia versión de los hechos. Los comentarios en redes sociales ardían, creando una atmósfera de confrontación y división entre los seguidores de la pareja. Los programas de chismes, siempre a la caza de noticias jugosas, tenían material para semanas, analizando cada detalle de las entrevistas y especulando sobre el verdadero motivo de la ruptura. Y todo a raíz de una entrevista, que sin quererlo o queriéndolo, desató una guerra entre dos de las estrellas más queridas y aclamadas del mundo de las series turcas, convirtiendo su vida personal en un espectáculo público. Un ejemplo más de que la realidad puede ser incluso más dramática que la ficción, que las historias de amor que nos hacen soñar en la pantalla, pueden convertirse en un campo de batalla en la vida real. Pero este tipo de polémicas no son exclusivas de Hande y Kerem. También hemos sido testigos de tensiones y conflictos fuera de pantalla entre los actores de otra exitosa serie, Kuzgun, una serie dramática protagonizada por Bahar Arduç y Burcu Biricik. La trama nos presenta a Kuzgun, un hombre atormentado por su pasado, que regresa a Estambul para vengarse de quienes destruyeron su familia y su vida, buscando justicia y redención en medio de un mundo lleno de corrupción y traición.
En esta serie el ambiente era más tenso y oscuro que las anteriores, reflejando la angustia y el dolor que sentían sus personajes. Y aunque no hubo rumores de romance entre los actores, sí se habló de diferencias de opinión en el set de grabación, de choques de egos y de tensiones creativas que pudieron haber afectado el desarrollo de la serie. Algunos medios turcos llegaron a afirmar que las discusiones y los roces entre Bar y Burcu eran constantes, que la química en pantalla era el resultado de un esfuerzo profesional y no de una conexión personal, algo que ambos negaron públicamente intentando mantener una imagen de profesionalidad y armonía en el set. Sin embargo, las habladurías nunca cesaron, alimentando las especulaciones sobre la verdadera relación entre los actores. Y de nuevo vemos un patrón. Las tensiones, las disputas, las diferencias de criterio entre los actores, pueden afectar el desarrollo de las series, la calidad del trabajo y, por supuesto, el interés de los fans, que muchas veces se ven involucrados en las disputas de sus ídolos. Y es que la vida de las estrellas turcas, al igual que las de las estrellas de Hollywood, está llena de luces, pero también de sombras. Los rumores, las polémicas y los conflictos forman parte de la ecuación, convirtiendo su vida personal en un espectáculo público que se analiza y se juzga con lupa. Y como un ejemplo más podemos hablar de Kara para Aşk, una serie de género policíaco y romántico protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Esta serie cuenta la historia de un comisario que investiga la muerte de su prometida y se cruza con una diseñadora de joyas que también está investigando la muerte de su padre. Una trama llena de intriga, acción y romance que logró conquistar al público internacional. Esta es otra producción que tuvo un gran éxito internacional, traspasando fronteras y convirtiéndose en un fenómeno cultural. Y al igual que Sen Kalkapm o Erkencikus, también desató rumores de un supuesto romance entre sus protagonistas. Los fans estaban convencidos de que entre Tuba y Engin había algo más que amistad, que las miradas y los gestos que se dedicaban en la pantalla eran la prueba de su amor, pero ninguno de los dos lo confirmó, ni siquiera cuando la serie finalizó. Sin embargo, lo que sí quedó claro es que la relación entre ambos, si bien era cordial, no era especialmente cercana, que detrás de la imagen de compañerismo y respeto, se escondía una distancia que no pasó desapercibida para los seguidores. Las entrevistas por separado, sus respuestas esquivas, y la falta de interacción pública, alimentaron la idea de que no todo era como lo pintaban, que la magia de la pantalla no siempre se traduce en la vida real. Y es que como vemos las relaciones entre los actores, tanto en pantalla como fuera de ella, son un ingrediente clave para el éxito de las series turcas, pero también una fuente inagotable de polémica y debate, de especulaciones y conflictos que mantienen a los fans al filo de sus asientos. Y volviendo al tema principal del vídeo, a Kerem y Hande, la tensión sigue en el aire. Los fans siguen divididos, las redes sociales arden con comentarios a favor y en contra de cada uno de los actores, y los medios de comunicación siguen haciendo leña del árbol caído, analizando cada declaración, cada gesto y cada publicación en redes sociales. Y es que a veces las novelas turcas traspasan la pantalla y se convierten en un reflejo de las pasiones y los conflictos que experimentamos en la vida real. Y esto, aunque nos parezca una locura, es precisamente lo que nos engancha. La capacidad de conectar con las emociones de los personajes, tanto dentro como fuera de la ficción, de identificarnos con sus alegrías y sus tristezas, con sus amores y sus desamores. Y así, mientras esperamos nuevos episodios, nuevas series, y nuevas historias de amor, de odio y de pasión, seguiremos disfrutando, criticando, y comentando cada detalle de la vida de nuestras estrellas turcas favoritas, convirtiéndonos en testigos privilegiados de sus éxitos y sus fracasos, de sus alegrías y sus decepciones. Y bueno, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo explosivo. Hemos visto cómo una entrevista puede desatar la tormenta perfecta, cómo los rumores y las tensiones pueden superar a la ficción y cómo las parejas que nos hacen soñar en la pantalla pueden convertirse en protagonistas de dramas en la vida real. Hemos repasado algunas de las series más populares y hemos analizado las polémicas que han surgido en torno a ellas, demostrando que el mundo de las telenovelas turcas es mucho más que simples historias de amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan entretenido como a mí, y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de la vida de los actores y sobre la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Quiero agradecerles una vez más por estar ahí, por apoyar este canal y por compartir su pasión por las series turcas. Recuerden que este es un espacio creado para ustedes, para que podamos debatir, comentar y compartir nuestras opiniones sobre este maravilloso mundo de las telenovelas turcas, sin filtros ni censuras. Así que no duden en dejar sus comentarios sobre las series que hemos mencionado hoy, y por supuesto sobre la polémica de Kerem y Hande.
Me encantará leer sus opiniones y saber qué piensan al respecto, porque al final, este canal es una comunidad y sus comentarios son los que lo hacen crecer día a día. Y como siempre, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora sí, me despido, pero no por mucho tiempo, porque nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más dramas del mundo de las series turcas. Hasta la próxima, y no olviden que la vida es un drama, pero con un buen final siempre se disfruta más.